Listo. Vamos a empezar nuestra clase. Una confirmación adicional. ¿Está viéndose completamente en la pantalla el tema? Sí, profe, buenos días. Sí, profesor. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ok, vamos a empezar entonces. Hoy día nos toca hablar sobre dos temas que son centrales en esta ciencia que estamos estudiando en este curso, llamada biología, ¿no? Estudio de los seres vivos. Estos dos temas centrales son nutrición y el otro tema es metabolismo. ¿Ya? Vamos entonces a definir el primer concepto, nutrición. Es el proceso mediante el cual los seres vivos tomamos del entorno materia y energía. Es el proceso mediante el cual los seres vivos tomamos del entorno materia y energía. Los seres vivos, como todo lo que existe en el universo, estamos constituidos de materia y de energía, organizada de una manera muy peculiar, que es lo que determina la diferencia entre los seres vivos y los seres no vivientes, las entidades no vivientes, ¿no? Esas características las hemos señalado en la primera clase. Reproducción, metabolismo, crecimiento, irritabilidad, etc. Entonces, esa materia y esa energía sufren cambios, justamente a través de ese otro tema que vamos a estudiar en la segunda parte de esta clase, que es el metabolismo. Se consume, se generan desechos, llamados desechos metabólicos, y son eliminados fuera de nuestro cuerpo. Por eso es que todos los seres vivos, absolutamente todos, tenemos que reparar esa materia y esa energía consumida. Por eso existe la nutrición. Todos los seres vivos tenemos que hacerlo. Organismo viviente que no se nutre, se muere. Así de simple. Entonces concluyo esta presentación diciéndoles, repitiendo la definición de nutrición. La nutrición es el proceso biológico, si ustedes quieren decirlo así, ¿vale? Mediante el cual los seres vivos tomamos del entorno, del ambiente, de lo que nos rodea, materia y energía. ¿No? Entonces, está definido lo que es nutrición. La pregunta obvia es la siguiente, ¿no? ¿Los seres vivos nos nutrimos de una sola manera? ¿O hay varias maneras de realizar este fenómeno, este proceso? Y obviamente, por la presentación que yo les estoy poniendo en este momento, es evidente que hay diferentes maneras. Por lo menos conocemos la nutrición autótrofa o autotrófica y la nutrición heterótrofa o nutrición heterotrófica. ¿Cuál es la diferencia? Los organismos que realizan una nutrición autotrófica o autótrofa se alimentan de alimentos minerales, no orgánicos. ¿Ya? Todo ser viviente cuya nutrición sea en base a sustancias minerales no orgánicas, automáticamente lo catalogamos como de nutrición autótrofa. En cambio, los de nutrición heterótrofa no son capaces de construir compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. No tienen esa capacidad. Los autótrofos sí. ¿Ya? Entonces, como no tienen esa capacidad los heterótrofos, tienen que alimentarse de compuestos orgánicos. Necesitan nutrirse de proteínas. Necesitan nutrirse de aminoácidos. Necesitan nutrirse de azúcares. Necesitan nutrirse de polisacáridos. Necesitan nutrirse de lípidos, etc. Esa es la primera gran diferencia. Y como ven ustedes en las fotos que les estoy expresando, un ejemplo muy conocido por todos de organismo de nutrición autotrófica o autótrofa son las plantas, pues. ¿No? Ustedes saben,
Las plantas no tienen que nutrirse de moléculas orgánicas, no las necesitan. Ellas les basta tomar agua, oxígeno, hidrógeno, compuestos carbonados inorgánicos, carbonatos, nitratos, sulfatos, ¿no? Que van mezclados con el agua y suficiente. Ellos, a partir de esa fuente de carbono, de esa fuente de nitrógeno, de esa fuente de fósforo inorgánica, construyen sus propias moléculas orgánicas. Las plantas son un excelente ejemplo de organismo autotrófico. Pero no son las únicas, ¿ah? Hay un montononón de bacterias que también son autotróficas. Montones. ¿Ya? No vayan a pensar que las plantas son los únicos organismos autotróficos, ¿eh? Y un ejemplo característico de organismo heterótrofo son los animales, pues, ¿no? Los animales tienen que comer, bueno, si son carnívoros, carne, músculo, vísceras, y la carne, el músculo, las vísceras, están formados, pues, de moléculas orgánicas, proteínas, carbohidratos, lípidos. Entonces, un animal es típicamente un organismo heterótrofo. Otro ejemplo son los hongos. Los hongos también son heterótrofos. Los hongos no pueden construir moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos. Entonces son heterótrofos también. Pero ustedes ven en la diapositiva que les estoy proyectando que hay una diferencia nominal. Los animales son holozoicos. Los hongos son saprófagos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de nutrición heterótrofa? Holozoica y saprófaga. ¿Cuál es la diferencia? Los organismos holozoicos, o sea, los que tienen nutrición heterótrofa holozoica, se alimentan de compuestos orgánicos complejos, no digeridos. Compuestos orgánicos complejos. Un animal, por ejemplo, este venado, está comiendo hierbas. Las hierbas son alimentos orgánicos complejos. Están formados por células, por tejidos vegetales. Y cada célula, cada célula de tejido vegetal, pues está formado de muchas proteínas, carbohidratos, lípidos. Son complejos. Por eso que estos organismos holozoicos tienen un sistema orgánico que se llama sistema digestivo. Este sistema digestivo transforma estos alimentos orgánicos complejos en moléculas simples, sencillas, a nivel de una parte de ese sistema digestivo, los intestinos delgados. Y a partir del intestino delgado, esos nutrientes pequeños pasan a la sangre y son llevados a cada una de las células. Esos nutrientes chiquititos, pequeñitos, ya la célula los puede absorber y los puede aprovechar. Típicamente se dice que los organismos holozoicos ingieren alimentos, nutrientes. Ingerir es meter al sistema digestivo, a la boca, que es el primer órgano del sistema digestivo. Los organismos holozoicos ingieren, no se olviden. Esa es pregunta de examen, ¿ah? Los organismos holozoicos ingieren. Nosotros ingerimos. El perro, el gato, la vaca, el venado, el burro, el caballo, la jirafa, ingieren alimentos. ¿Ya? En cambio, los saprófagos no tienen sistema digestivo. Los saprófagos absorben. Y en los libros de secundaria, ¿no? Preuniversitarios, se dice que alimentos orgánicos en descomposición, alimentos muertos, dice. Forma muy simple de decir las cosas, ¿no? Los saprófagos desarrollan en ambientes donde hay cadáveres, donde hay heces. Ahí desarrollan los hongos. Entonces el honguito absorbe nutrientes ya digeridos, ya degradados. Esa es la gran diferencia entre la nutrición saprófaga y la nutrición holozoica. ¿Quedó claro para todos, estimados alumnos? Por favor, díganme, denme un comprendido. Sí, profesor. Perfecto, para todos, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, chicos. Ahora, aunque en las diapositivas que tengo no aparece, pero hay otra clasificación de los organismos en base a la nutrición. Esta clasificación está basada en la fuente de carbono, la materia. Desde el punto de vista de qué tipo de
fuente de carbono, qué tipo de materia se nutren los seres vivos, la nutrición los organismos se clasifican de nutrición autotrófica y heterotrófica y todo lo que les he dicho. Pero hay otro enfoque de clasificación, ya no de acuerdo a la materia, sino de acuerdo a la energía. De acuerdo a este otro punto de vista, ¿cuál es la fuente de energía que toma el organismo en el proceso de nutrición? Los organismos se clasifican de nutrición fotótrofa y de nutrición quimiótrofa. ¿Cuándo se dice que un organismo es de nutrición fotótrofa? Como si ustedes imaginan, hasta me pueden responder, ¿no? ¿Qué significa foto? Trofo. Fototrofo. Foto es luz. Trofo es alimentarse en griego, alimentarse. O sea que estos organismos, etimológicamente los fotótrofos, se nutren de luz. Y la luz es una energía. Entonces la fuente de energía para estos organismos llamados fotótrofos es la luz. ¿Ya? Y el ejemplo típico son las plantas, pues. Las plantas precisamente se nutren, energéticamente hablando, de la luz solar. Están adaptadas a eso, han aprendido a aprovechar esa inmensa cantidad de energía que viene del sol, la luz. ¿Ya? Y vuelvo a repetirles, las plantas no son los únicos organismos fotótrofos. Hay muchas bacterias fotótrofas, fotosintéticas, como las plantas. ¿Ya? Entonces no se olviden, no está acá, pero yo les digo, desde el punto de vista de cuál es la fuente de energía, la nutrición puede ser fotótrofa o quimiótrofa. ¿Y cuándo se dice que un organismo es quimiótrofo? Cuando no puede aprovechar la energía radiante, la luz solar, no puede, no sabe. Nosotros, por ejemplo, somos un ejemplo de ello. Entonces, ¿cómo obtenemos energía los quimiótrofos? Como el nombre lo indica, quimio significa compuesto químico, molécula, y trofo alimentarse de eso. Lo que hacemos los quimiótrofos es oxidamos compuestos químicos. Y desde el punto de vista de la química, ustedes saben que oxidar es quemar, combustionar, quitar electrones. Disculpen un ratito, por favor. Sí, dígame. Sí, con él habla, dígame, por favor. ¿Sabe qué, estimada amiga? Yo soy docente, estoy en clase, ¿ya? Y además yo no atiendo ningún tipo de cosas por comercio. Muy amable, hasta luego. Entonces, quimiótrofos. Nosotros, los quimiótrofos, tenemos que oxidar compuestos químicos. Y oxidar significa quitar electrones, quitar hidrógenos. Cuando a una molécula tú le quitas electrones, la estás oxidando, la estás combustionando, la estás quemando. Entonces los quimiótrofos hacemos eso. De la oxidación de moléculas químicas obtenemos energía útil. Los fotótrofos de la luz solar obtienen energía útil. Ahora también, dentro de los quimiótrofos hay dos tipos de quimiótrofos. Quimioorganótrofos y quimiolitótrofos. ¿Cuál es la diferencia entre los quimioorganótrofos y los quimiolitótrofos? Como el nombre lo indica, quimioorganótrofo significa que estos quimiótrofos oxidan compuestos orgánicos. Oxidan glucosa, oxidan sacarosa, oxidan fructosa, oxidan lactosa, oxidan aminoácidos, oxidan ácidos grasos. Quimioorganótrofos. Todos los animales somos quimioorganótrofos. Oxidamos compuestos orgánicos. Y los quimiolitótrofos, lito significa piedra. En este caso, ese término dentro de la palabra quimiolitótrofo nos está indicando de que estos organismos oxidan compuestos inorgánicos. Y en este grupo solamente hay bacterias. Solamente se conocen bacterias quimiolitótrofas. Por ejemplo, una bacteria con la cual yo trabajo, Acidity o Bacillus ferroxidans, esa bacteria oxida fierro. Cuando encuentra fierro,
en estado ferroso, o sea, 2 cargas positivas, le quita un electrón y lo convierte en ion férrico, 3 cargas positivas. Esa oxidación del ion ferroso a férrico, a esta bacteria le proporciona energía útil, que lo transforma ella en ATP. Entonces es una quimiolitótrofa. Otras bacterias oxidan el hidrógeno. Otras bacterias oxidan el azufre. Compuestos inorgánicos. Entonces son organismos quimiolitótrofos. Listo, muchachos. Entonces, como ustedes pueden ver, este concepto, este tema, nutrición, es realmente muy amplio, ¿no es cierto? Muy amplio. Proceso mediante el cual los seres vivos tomamos del entorno materia y energía. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Cómo no? Por supuesto. Dímela. Profesor, un ejemplo de una bacteria o si existen bacterias quimio-organótrofas. Claro. Esas bacterias que pudren los cadáveres. Okay. Esas bacterias que viven en tu intestino se nutren de los alimentos orgánicos que nosotros comemos. La Escherichia coli. En el caso de las bacterias pueden ser quimio-organótrofas y quimiolitótrofas, pero en el caso de los seres humanos o los animales solamente pueden ser quimio-organótrofos. Exactamente, muy bien tu deducción, perfecto. Y las preguntas que le van a hacer en ese sentido, ¿no es cierto? Para ver si ustedes pueden diferenciar, manejar conocimiento. Muy bien, qué lástima que no sepa tu nombre. Entonces, ¿quedó claro, no, muchachos? Sí, profe. ¿Para todos? Sí. Perfecto. Entonces, dejamos el primer tema, nutrición, está agotado, y pasamos al segundo tema. Metabolismo. Metabolismo. ¿Ya? Y esto ya lo definimos, porque en la primera clase yo les dije qué cosa era el metabolismo. ¿Alguno de ustedes podría recordármelo? ¿Recordar a todo el aula? ¿Cómo definimos los biólogos metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? ¿Alguno de ustedes puede hacerlo? Es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en la materia viviente. La materia viviente es dinámica, no es como la materia inerte. La materia no viviente es inerte. No tiene dinamismo. La materia viviente sí. ¿Y por qué la materia viviente tiene dinamismo? Porque posee un concepto que vamos a desarrollar en este momento: metabolismo. Los compuestos químicos que constituyen la materia viviente están constantemente transformándose a través de reacciones químicas complejísimas. Y esto se debe a que hay un grupo de macromoléculas muy importantes, muy especializadas, que propician eso. Pregunta de examen. ¿Alguno de ustedes me puede dar el nombre de esos compuestos químicos orgánicos sumamente importantes que propician reacciones químicas en la materia viviente? El término correcto es catalizan reacciones químicas. ¿Cuál es el nombre de esas macromoléculas, estimados alumnos? Dígame. ¿Enzimas? Muy bien, caracho, qué bacán. Enzimas, claro. Algunas proteínas son enzimas. Estas enzimas, cuando encuentran su molécula sobre la cual actúa su sustrato, ¡pum!, la cambian. Y esa es una reacción metabólica. Otra enzima agarra su sustrato y ¡pum!, la cambia. Otra reacción metabólica. Ese conjunto de reacciones químicas que ocurren en la materia viviente es lo que los biólogos llamamos metabolismo. Y en última instancia, estimados alumnos, es lo que diferencia a un ser viviente del otro, fisiológicamente hablando, funcionalmente hablando. Una planta tiene un metabolismo absolutamente diferente a un animal. Pero los dos son seres vivientes. Los dos sobreviven, los dos luchan por la supervivencia. Los dos son exitosos.
pero cada uno lo hace a su manera. ¿Y en qué se diferencia una planta de un animal? Además de la morfología, el tipo de célula, todo lo que hemos visto, en su metabolismo. Una bacteria tiene un metabolismo diferente a una planta, diferente a un animal, y es por eso que es una bacteria. Un hongo también. ¿Se dan cuenta, estimados alumnos, la importancia de este concepto, metabolismo? Es más, es el indicador definitivo entre un ser viviente con vida y un ser viviente que ya murió, que ya no tiene vida. Un ser viviente que carece de metabolismo, sencillamente está diagnosticado muerto. Un ser viviente que aún conserva metabolismo está catalogado como vivo, todavía está vivo. ¿Entienden, muchachos, la importancia de este concepto? Metabolismo. Ahora lo digo de manera ordenada. Entonces, como conclusión de lo que estoy discutiendo con ustedes, ¿cómo definimos metabolismo? Los biólogos. Es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la materia viviente. Esa es la definición de metabolismo. Conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la materia viviente. ¿Y la materia viviente dónde se encuentra? ¿En qué estructura se encuentra la materia viviente? Pregunta de examen, respóndame, chicos. ¿Dónde se aloja la materia viviente concretamente? ¿En qué estructura de los seres vivos? Respondan, chicos. ¿O chicas? En la célula. La materia viviente, que forma parte de todos los seres vivos, está contenida en las células. Por lo tanto, el metabolismo es un proceso íntimamente ligado a ella. Hay algunos autores que definen metabolismo de esta manera: conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en las células. Y se acabó. Es un fenómeno íntimamente ligado a la célula. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya les he dicho, son muchas reacciones bioquímicas. ¿Y por qué no digo reacciones químicas? ¿Por qué digo reacciones bioquímicas? Por dos razones. También podría ser pregunta de examen difícil, ¿eh? ¿Por qué a las reacciones del metabolismo se le dice reacciones bioquímicas y no simplemente reacciones químicas? Por dos razones. Porque ocurren en los seres vivos. Son reacciones químicas propias de los seres vivos. Ahí el prefijo bio. Y en segundo lugar, porque están influenciadas, catalizadas por moléculas orgánicas, catalizadores biológicos. Ustedes ya han dicho el nombre, enzimas. Por esas dos razones es que la definición de metabolismo es conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la célula. Pura lógica, puro sentido común. Las preguntas, los ítems que les plantean a ustedes no son más que eso. Pedirles a ustedes que usen su razonamiento. No sean paporreteros, no sean memorísticos. Analicen, usen el lenguaje y pongan nombre correcto a las cosas. ¿Ya? De eso se trata, estimados alumnos. Muy bien, cuando analizamos, estudiamos estas múltiples reacciones químicas, realmente son miles de reacciones químicas. El metabolismo es tan variado porque hay que pensar en el metabolismo de las plantas, el metabolismo de los animales, el metabolismo de las bacterias. Es una cosa complejísima. Cuando analizamos ese bloque de reacciones bioquímicas, llegamos a la conclusión que hay dos tipos de reacciones metabólicas. Un grupo de esas reacciones metabólicas tienen como finalidad, tienen como objetivo construir moléculas orgánicas. Los biólogos llamamos eso como sintetizar moléculas orgánicas.
Toda reacción metabólica cuyo objetivo sea producir, sintetizar moléculas orgánicas, los biólogos a esas reacciones metabólicas les llamamos anabólicas. Reacciones anabólicas. O a veces lo simplificamos, anabolismo. O también le llamamos algunas veces reacciones biosintéticas. Reacciones de biosíntesis. Repito, todo conjunto de reacciones bioquímicas, o sea, metabólicas, cuyo objetivo sea producir moléculas orgánicas, es una vía anabólica. Metabolismo anabólico, metabolismo biosintético. Y el otro grupo de reacciones metabólicas se diferencian de las primeras, de las anabólicas, en que estas reacciones metabólicas tienen como fin, tienen como objetivo, tienen como finalidad producir energía. Toda reacción metabólica cuya finalidad sea producir para la célula energía, ya no es una reacción anabólica, es una reacción catabólica. O también le llamamos catabolismo o bioenergética. Con cualquiera de esos tres nombres lo llamamos. Reacción catabólica, catabolismo o reacción bioenergética. En resumen, las reacciones metabólicas se diferencian en dos clases: anabolismo y catabolismo. ¿Quedó claro, estimados alumnos? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, hay muchas, ya les digo. A ver, les voy a poner algunos nombres. Ejemplos de vías anabólicas: síntesis de proteínas, síntesis de carbohidratos, síntesis de lípidos, síntesis de aminoácidos, etcétera, etcétera, síntesis de vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo de vías catabólicas: respiración celular aeróbica, respiración celular anaeróbica, fermentación alcohólica, fermentación láctica, fermentación butanólica, etcétera, etcétera, etcétera. Son cientos, miles. Entonces, en nuestra clase nos hemos propuesto mostrarles un ejemplo de vía anabólica y un ejemplo de vía catabólica. El ejemplo de vía anabólica que vamos a presentar, que vamos a estudiar y que va a ser materia de examen para ustedes, es lo que estoy proyectando en este momento: la fotosíntesis. La fotosíntesis es una vía anabólica. Y la pregunta de examen para ustedes sería la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué decimos que la fotosíntesis es una vía anabólica? ¿Quién me responde, por favor? ¿Por qué? Dime. Porque genera moléculas orgánicas, en Muy ese bien, caso. muchachón. Lógico, pues, ¿no? ¿Cuál es el producto final de la fotosíntesis? Moléculas orgánicas. La glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón, aminoácidos, ácidos grasos, son productos de la fotosíntesis, moléculas orgánicas. De acuerdo a la definición que hemos dado, en conclusión, la fotosíntesis es un proceso anabólico, biosintético, perteneciente al anabolismo. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, cuando terminemos de analizar la fotosíntesis, vamos a estudiar la respiración celular como ejemplo de vía catabólica, como ejemplo de catabolismo. Y la misma pregunta para ustedes:
¿Por qué se dice o decimos que la respiración celular es un proceso catabólico, perteneciente al catabolismo? ¿Cuál sería la respuesta, estimados alumnos? Vamos, vamos, dígame. ¿Qué produce la respiración celular útil para la célula? ATP, profesor. Ah, exacto. ¿Y el ATP qué significa para una célula? Energía. Claro que sí, claro que sí. La respiración celular produce ATP. Y el ATP es una molécula que los seres vivos usamos como batería química. Es nuestra pila, es nuestra batería. Cuando está en forma de ATP está cargada, como la batería del celular o de cualquier artefacto. Y cuando está como ADP, está descargada. Justamente estas vías catabólicas cargan al ADP y lo convierten en ATP. Por eso es que la respiración celular es una vía catabólica, bioenergética. ¡Listo! Vamos entonces a describir a la fotosíntesis, ¿ya? La ecuación general de la fotosíntesis la tienen acá arriba. Esta línea, esta flecha negra, significa fotosíntesis, ¿ya? Esta flecha significa fotosíntesis. Este es el proceso metabólico, esta flecha. ¿Qué necesita un organismo para que se dé esto? Necesita poseer pigmentos fotosintéticos, clorofila y otros. Necesita energía luminosa, luz. Necesita una fuente de carbono inorgánico, el dióxido de carbono. Y necesita un agente reductor. En este caso, las plantas usan el agua. Si este organismo que tiene esta capacidad tiene todo esto, CO2, agua, luz, y posee pigmentos fotosintéticos, pues hace fotosíntesis. ¿Y qué cosa produce la fotosíntesis? Bueno, acá han puesto un ejemplo, nada más, glucosa, moléculas orgánicas, C6H12O6, oxígeno y agua. ¿Ya? Estos son los tres productos de este proceso. Teniendo todo esto, que está a la izquierda, CO2, agua, luz, y teniendo pigmentos fotosintéticos, el organismo produce moléculas orgánicas, oxígeno y un poquito de agua. ¿Ya? No se olviden, esta es la ecuación general de la fotosíntesis vegetal. Esta ecuación corresponde a la fotosíntesis que realizan las plantas. Pero cuando los biólogos hemos estudiado la fotosíntesis de las bacterias, hemos visto que algunas bacterias hacen exactamente esa misma fotosíntesis. Pero hay otras bacterias que realizan otros tipos de fotosíntesis. Otros. Que no vamos a desarrollarlo en esta clase porque no compete. No compete. Pero quiero que quede en sus mentes el conocimiento de que esta fotosíntesis, que es la fotosíntesis de la planta, no es la única. En el mundo de las bacterias fotosintéticas hay otros tipos de fotosíntesis. En particular a esta fotosíntesis le llamamos los biólogos fotosíntesis oxigénica. ¿Por qué le llamamos a esta fotosíntesis oxigénica? Porque produce oxígeno. Porque produce oxígeno. Y es gracias a esta fotosíntesis oxigénica que la atmósfera de nuestro planeta es aeróbica. O sea, contiene oxígeno. Es esta fotosíntesis que está diseñada acá en la parte superior la que permite que nuestra Tierra, nuestro planeta donde vivimos, tenga una atmósfera cargada de oxígeno. Y este fenómeno ha venido ocurriendo desde hace 3.600 millones de años. Hace 3.600 millones de años
empezó a ocurrir este fenómeno. Muy lentamente. En aquella época no habían plantas, no existían plantas. Solamente existían bacterias. Y ya habían bacterias de fotosíntesis oxigénica. Hoy en día las llamamos cianobacterias. Ellas continúan haciendo esto, pero por evolución han aparecido otros organismos que sí hacen esto también, las plantas, todos los vegetales, todas las plantas de este planeta. Todos estos organismos mantienen en la atmósfera una concentración de oxígeno. Bien, ¿cuál es el órgano de una planta donde se realiza la fotosíntesis? Pregunta de examen, papayita, facilita. Las hojas. En realidad no solamente las hojas. Todo órgano verde de la planta tiene un tejido que le permite hacer fotosíntesis. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama ese tejido vegetal que está presente en las hojas y en los órganos verdes de la planta, tallos verdes, etcétera? Muchachos, ¿cómo se llama ese tejido? Parénquima clorofiliano. Parénquima clorofiliano, ¿no es cierto? O clorénquima, ¿no? Y acá vemos un acomodamiento, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tenemos la epidermis, esta monocapa de células es una epidermis, tiene estomas, por acá ingresa el CO2, ¿no? El CO2 ingresa por acá, y por acá sale el oxígeno también, por el estoma. Acá tenemos un mesófilo, acá está el tejido parenquimático clorofiliano, en el mesófilo, la parte media del grosor de la hoja, ¿no? Entonces acá está. Las células del parénquima clorofiliano están llenas de esta organela, los cloroplastos. Es en esta organela de estas células vegetales donde se desarrolla este proceso que está resumido en la parte superior, la fotosíntesis. Si amplificamos un cloroplasto, este cloroplasto de acá lo tenemos grandote, amplificado, vamos a ver que esta organela tiene una doble membrana. Una membrana esta de acá externa, que cubre al cloroplasto completamente, pero hay otra membrana más hacia adentro que se mete, se invagina hacia adentro, formando dobleces. Cada doblez de esta membrana interna del cloroplasto le llamamos tilacoide. Y el conjunto de dobleces de tilacoides le llamamos granum. Y el conjunto de granum le llamamos grana. Esta organela tiene citoplasma, señores. Nosotros los biólogos al citoplasma del cloroplasto le llamamos estroma. Increíble, tiene ADN. El cloroplasto tiene ADN circular. Tiene ribosomas del tipo 70S. Entonces, eso nos lleva a una conclusión. El cloroplasto es una bacteria, es una célula procariótica. Realmente lo es. Y hay una teoría, les conversé esto en la clase pasada, cuando hicimos célula eucariótica, propuesta por una científica de apellido Margulis, que sostiene que en algún momento de la evolución, una cianobacteria, una bacteria fotosintética de fotosíntesis oxigénica, infectó a algunas células eucarióticas, o sea, las invadió y se quedó a vivir en esas células eucarióticas, otorgándoles la capacidad de hacer fotosíntesis. Por eso es que las plantas tienen fotosíntesis oxigénica, porque han heredado esta capacidad de las cianobacterias. Bien. Analicemos la fotosíntesis. Esta ecuación que está acá arriba, que es una ecuación global, ¿no? Fuente de carbono inorgánico, molécula que produce, que aporta hidrógenos, capacidad reductora, energía luminosa, fotosíntesis. Este fenómeno, en realidad, se produce en dos etapas, en dos fases. La primera fase se llama fase lumínica. Esta que está a la izquierda se llama fase lumínica. ¿Por qué?
porque es en esta etapa de la fotosíntesis que participa la luz. Esta línea amarilla curva representa energía luminosa, quantum luminoso, fotón de luz, ¿ya? Eso significa. Entonces, como en esta primera etapa de la fotosíntesis participa la luz, la energía radiante, a esta etapa le llamamos, por ello, fase luminosa o fase lumínica. Y todas estas reacciones metabólicas que ocurren en la fase lumínica se dan en los tilacoides, Y es en esta etapa, la fase lumínica, que se necesitan los pigmentos fotosintéticos, la clorofila. Y todo eso están contenidos en la membrana de los tilacoides, ¿ya? Entonces la fase lumínica ocurre acá, en estas membranas, en los tilacoides. Y la otra fase, llamada fase oscura, o ciclo de Kelvin-Benson, acá faltó el nombre del otro autor, Kelvin and Benson, en honor, porque ellos descubrieron esta fase oscura de la fotosíntesis. Por eso, en honor a ellos, le llamamos ciclo de Kelvin, o para no ser egoístas, de los dos, ¿no? Kelvin and Benson. Kelvin y Benson. Acá no se necesitan los pigmentos. Y estos fenómenos metabólicos, estas reacciones metabólicas, ocurren en el estroma. Acá, en el citoplasma del cloroplasto. Las enzimas que permiten la realización de la fase oscura de la fotosíntesis se encuentran en el estroma. En el estroma, perdón, quise decir. Y es durante esta etapa, la fase oscura, que se fija el CO2. O sea, en esta etapa es que entra el CO2. Y es en esta etapa que se forman las moléculas orgánicas, carbohidratos. Entonces, el producto de la fase oscura son las moléculas orgánicas, como los carbohidratos. Pero la fase lumínica también tiene 3 productos. ¿Cuáles son esos 3 productos de la fase lumínica? ATP, NADPH, es un cofactor enzimático, se llama nicotín, adenín, dinucleótido fosfato, reducido, NADPH, y oxígeno. Estos son los 3 productos de la fase lumínica: ATP, NADPH y oxígeno. El oxígeno no participa en la fase oscura. El oxígeno, el cloroplasto lo bota, y la célula vegetal lo bota afuera, va a la atmósfera. En cambio, el ATP y el NADPH, sí, como ven ustedes la flecha, entran a la fase oscura, los dos. El ATP va a proporcionar en las reacciones de la fase oscura energía, y el NADPH va a suministrar hidrógenos, capacidad reductora. Para sintetizar compuestos orgánicos se necesita, para formar los enlaces, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, etc., se necesita energía. Y se necesita capacidad reductora, hidrógenos. Y eso lo da el NADPH. Entonces, sumados la fase lumínica y la fase oscura, tenemos esta ecuación general de la fotosíntesis. ¿Quedó claro, estimados alumnos? ¿Quedó claro? Por favor, díganme. Sí, profesor, todo claro. ¿Sí? ¿Para todos? ¿Todos? Bien. Entonces, creo que la idea general de la fotosíntesis ya la tienen. Vamos a meternos un poquito más. Vamos a analizar la fase lumínica un poquito más. Y luego analizaremos la fase oscura, ¿ya? Con más detalle. Vamos a la fase lumínica. ¿Ya? Como les he dicho, esta etapa de la fotosíntesis ocurre en la membrana del tilacoide. ¿Por qué? Porque las enzimas, los pigmentos que permiten
esta fase de la fotosíntesis están embebidas, están incrustadas en la membrana del tilacoide, como están viendo ustedes en este esquema. Los pigmentos fotosintéticos, digo los pigmentos porque no solamente son clorofilas, son las más abundantes, indudablemente las clorofilas, pero también hay carotenos, también hay ficobilinas, también hay eritrenos, varios tipos de pigmentos. Pero, indudablemente, las clorofilas son las más abundantes. Son estas esferitas o estos circulitos verdes, ¿ya? Los pigmentos se agrupan, se acomodan, se ubican en esta estructura de color morado, celeste, que los biólogos llamamos fotosistemas. Hay dos, el 1 romano y el 2 romano. Fotosistema 1, fotosistema 2. Cada uno de los fotosistemas donde se alojan los pigmentos fotosintéticos están asociados a estos otros componentes, que son proteínas, estas marroncitas. Esta estructura marrón es un complejo de enzimas transportadoras de electrones, citocromos, ferredoxinas, plastocianinas, etc. Enzimas, son moléculas. Se complementan con los fotosistemas, trabajan en conjunto, ¿ya? El fotosistema 1 con su complejo transportador de electrones y el fotosistema 2 también con su complejo transportador de electrones. Todas estas proteínas, todas estas moléculas incrustadas en la membrana de los tilacoides. Y miren ustedes, al costado hay también un conjunto de proteínas de carácter enzimático, esta de acá, muy compleja, que los biólogos, también metidos dentro de la membrana del tilacoide, que los biólogos conocemos con el nombre de sistema ATP sintasa. En algunos libros dicen sintetasa, pero como sintetasa suena un poquito feo, han preferido quitarle la T y le dicen sintasa, ATP sintasa. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando el fotón de luz, cuando el quantum luminoso golpea cada uno de los dos fotosistemas, una de estas clorofilas se oxida por ese golpe energético. Se oxida, o sea, suelta electrones. Esos electrones corren por estos complejos transportadores de electrones. El del 2, el del fotosistema 2 y el del fotosistema 1. Pero los electrones no vienen de la nada. Los electrones vienen de los hidrógenos. Entonces, cuando los electrones están corriendo por este complejo enzimático, complejo citocromo, los hidrógenos sin electrones, los protones, los hidrogeniones van quedando acumulados. Acá ven ustedes cuánto. Acá hay un protón, un hidrogenión, acá hay otro. Esto se llena de protones. Estos protones, este sistema TPasa, vean, los chupa, los absorbe. Y en grupo de A4 los va metiendo hacia acá, lo va corriendo hacia afuera. Cuando estos protones corren, fluyen de acá, de adentro, hacia afuera, este sistema TPasa a un adenosín difosfato le mete un fósforo inorgánico y lo convierte en ATP. Es decir, el sistema TPasa, gracias a este sistema oxidativo que libera electrones y protones, convierte este flujo de protones en ATP. Como esto ocurre en presencia de luz, a este fenómeno de producción de ATP, los biólogos le llamamos fotofosforilación. Fotofosforilación. Quiere decir que en la fase lumínica de la fotosíntesis, como consecuencia de la fotofosforilación, se forma ATP. Por fotofosforilación. ¿Correcto? Yo sé que esto es complejo, estimados chicos, pero si ustedes ponen un poquito de atención, lo van a entender. Es lógico. Es lógico. ¿Ya? No se olviden. Lo que origina todo este movimiento de electrones, de protones, es la luz. Es la luz, esta energía. Es lo que dispara esto.
Claro, el organismo tiene que tener todo este complejo de moléculas, pigmentos, enzimas, transportadores, tiene que tener todas estas herramientas, todo este equipamiento. Los animales no podemos hacer esto porque no tenemos este equipamiento, no tenemos cloroplastos, las plantas sí. Entonces, este es un ingenioso mecanismo, no sé si ustedes se dan cuenta de eso, para convertir la energía radiante en energía química, ATP. Qué curioso, qué ingeniosa la naturaleza. Convertir la energía radiante que no nos sirve a los seres vivos, ese tipo de energía no es útil para los seres vivos, pero a través de este fenómeno la convertimos en energía química. El ATP sí lo podemos utilizar para realizar una serie de trabajos celulares. Ingenioso modo desarrollado por la evolución, por la naturaleza, para convertir la energía del sol en energía útil para la vida. Vamos a escudriñar un poco más esto, con más detalle. Y acá está. Miren ustedes, muchachos. Acá tenemos, esto de acá representa el fotosistema 1. PS1 significa fotosistema 1. Y esto que está acá, esto que estoy señalando con el puntero, sería esto de acá. El complejo transportador de electrones del fotosistema 1. Esto de acá, la ferredoxina, los citocromos, todo. Esto de acá es esto de acá. Este de acá abajo, bueno, va a tener que mover esto. Esto de acá abajo es el fotosistema 2. PS2 significa fotosistema 2. Y esto de acá es el complejo transportador de electrones del fotosistema 2. Hay una cosa que ustedes pueden ver en el esquema. El fotosistema 1 tiene un complejo transportador de electrones cíclico. Forma un anillo. Es cíclico. En cambio, el fotosistema 2 tiene un sistema transportador abierto. Comienza acá, en el complejo antena, así le llamamos a esto verde los biólogos, complejo antena del fotosistema 2, complejo antena del fotosistema 1. Comienza en el complejo antena del fotosistema 2 y termina en el fotosistema 1. Es abierto. En cambio, en el fotosistema 1 comienza en el complejo antena del fotosistema 1 y termina en el mismo complejo antena del fotosistema 1. Es cíclico. Se produce ATP tanto en este fotosistema 1 como también en el fotosistema 2. Por eso es que se habla de una fotofosforilación cíclica y una fotofosforilación no cíclica. Aunque acá lamentablemente no lo han puesto, deberían haberlo puesto, es en este nivel de acá donde se produce la formación de ATP. Esta reacción de acá, esto de acá, que estoy señalando, ocurre acá, en esta etapa. Entonces, voy a explicarlo. Atención, por favor. Pongan atención para que me entiendan, ¿eh? Acá, en este complejo antena del fotosistema 1 hay un montón de clorofilas, muchas clorofilas, carotenos, licopenos, ficobilinas, etc. Varios, pero las clorofilas son las más abundantes. Una de las clorofilas, es el P700. P significa pigmento 700. Es, digamos, la estrella, es la que tiene el papel central. Es como en un coro. En un coro todo el coro canta, pero hay un solista, ¿no es cierto? Bueno, el P700 es el solista. Este fotón de luz, este quantum luminoso, va siendo conducido por todas estas clorofilas hacia el centro, donde está el P700. Y van amplificando la energía, van haciéndolo, es como un booster. Una cantidad de energía que llega acá a la superficie de la antena, del complejo antena, conforme va ingresando al centro, va amplificándose. Es como un booster, ¿ya? Finalmente, cuando el quantum llega al P700, lo golpea. El P700 se excita energéticamente hablando y se oxida. ¿Qué significa que el P700 se oxida? Suelta un par de electrones. Acá está. 2 electrones se escapan del P700. Con lo cual el P700 queda con un asterisco. ¿Qué significa P700 con asterisco? Oxidado. Sin electrones. Perdió 2 electrones.
Esos 2 electrones del P700 lo coge la ferredoxina. La ferredoxina es una molécula que está en ese complejo marrón, ¿se acuerdan? Transportadores de electrones. La ferredoxina pasa los 2 electrones a este complejo de citocromos. Bueno, cuando la ferredoxina acepta los 2 electrones del P700, se reduce la ferredoxina y el P700 se oxida. Cuando la ferredoxina suelta los 2 electrones al complejo citocromo, se oxida y el complejo citocromo se reduce. Reacciones redox, de óxido-reducción. Y es como les digo, en este tramo del complejo citocrómico que ocurre esta reacción de acá. Esto. Se produce ATP. Ocurre la fotofosforilación. Finalmente, el citocromo F pasa los 2 electrones a la plastocianina y la plastocianina se lo devuelve al P700. Con lo cual el P700 que estaba oxidado, de nuevo queda reducido. Se queda tranquilo. Ah, recuperé mis 2 electrones. Se está recuperando y ¡pac! Le cae otro fotón de luz. Nuevamente suelto un par de electrones. Lo toma la ferredoxina, lo baja al complejo citocromo, el complejo citocromo se lo va pasando, produce ATP, se lo pasa a la plastocianina y retorna al P700. Cada vez que le cae luz pasa esto. Ahí está, muchachos. Qué curioso mecanismo para convertir la energía radiante en ATP, en energía química. Por eso lamento que acá no hayan puesto el ATP, acá debieron haber puesto ATP. Entonces miren, cada vez que la luz ¡pam! Golpea, saltan los electrones, dan la vuelta y se forma ATP. Cae luz, saltan los electrones, dan la vuelta y se forma ATP. Qué curioso, qué ingenioso mecanismo para convertir la energía radiante en energía química. Esto que estoy describiendo en este momento es lo que se llama fotofosforilación cíclica, esta de acá de abajo. Pero fíjense, ocurre este problema. Esta ferredoxina es bastante caprichosa. No siempre devuelve los 2 electrones al complejo citocromo, no siempre. La mayoría de las veces la ferredoxina, los 2 electrones del P700 los manda para acá, ven la flecha roja, los manda para el NADP. Ahí sí se fregó el P700, porque sus electrones ya no le van a regresar, pues, se han ido al NADP. Y esa es una broma fea de la ferredoxina. Es en ese momento que entra a tallar el fotosistema 2. El fotosistema 2 tiene la misma reacción del fotosistema 1. También un cuanto luminoso lo golpea al complejo antena. Solo que en el fotosistema 2 no es el P700 el solista, es el P680, otra clorofila. Este P680, gracias al empujón energético del cuanto luminoso, se oxida. Ahí está con el asterisco. Un par de electrones del P680 la toma la plastoquinona. La plastoquinona es componente de esto, del complejo transportador de electrones del fotosistema 2, esto de acá. Entonces la plastoquinona lo pasa al complejo citocromo. Acá se forma ATP, ¿se acuerdan? Fotofosforilación. Y los 2 electrones del P680 lo toma la plastocianina y se los da al P700. Con lo cual el P700 dice, ¡ah, su madre! Menos mal que me pude reducir de nuevo. Gracias. Bacán. ¿Y el P680? ¿Quién lo vuelve a reducir? Está oxidado. Ahí entra a tallar nuestra amiga el agua. El agua está por acá, alrededor del fotosistema 2. Este fotón de luz también golpea la molécula de agua. Al golpear este fotón de luz a la molécula de agua, la rompe, la quiebra. Eso se llama fotólisis del agua. ¿Cómo se rompe el agua? Oxígeno, 2 electrones de los hidrógenos y 2 protones. Los 2 protones del agua van acá al NADP, que se acuerdan que recibió 2 electrones del P700. Ya tiene 2 electrones, pero le faltan los hidrógenos. Esos 2 hidrógenos vienen del agua. Y el NADP así se convierte en NADPH. Los 2 electrones de esos 2 hidrógenos van al P680. Con lo cual el P680 que estaba oxidado se reduce. ¡Ah! ¡Qué bacán! Me tranquilizo. Ya me reduje de nuevo.
Y el oxígeno, ya les dije, sobra. El cloroplasto lo bota afuera. Ahí están los tres productos de la fase lumínica. ATP acá, que no se ve, NADPH y oxígeno. Entonces, pues, cuando se forma ATP por la vía del fotosistema 2, es una fotofosforilación no cíclica. Y cuando se forma ATP por acción del fotosistema 1, es fotofosforilación cíclica. Pero en cualquiera de los dos casos, los productos de la fase lumínica, vuelvo a repetir, son NADPH, ATP, que lamentablemente no lo han puesto acá, y oxígeno. Estimados alumnos, ¿les quedó claro? Chicos, respóndame por favor. Sí, profe. Sí, profe. No te siento un sí muy así, muy enérgico, muy convincente, pero yo sé que sí. Ok, sí, porque ya no me queda tiempo, ¿eh? Con eso, estimados alumnos, hemos terminado de analizar la fase lumínica. Entonces, mientras haya luz, mientras haya agua y mientras existe el cloroplasto, se está produciendo esta etapa de la fotosíntesis. Y por lo tanto, el cloroplasto se genera ATP, NADPH, bueno, y oxígeno que no sirve y lo bota. Llegamos a la fase oscura. Voy a mover esto acá. Esta fase de la fotosíntesis también se llama ciclo, ahí está, ven, acá está el nombre completo, ciclo de Calvin-Benson, porque son dos autores los que lo hicieron, no solamente Calvin, Benson también. Ocurre en el estroma. En el estroma del cloroplasto hay una molécula orgánica, es una pentosa bifosforilada. Esa pentosa se llama ribulosa. Esta ribulosa tiene un fósforo en el carbono 1 y un fósforo en el carbono 5. Por eso es que se llama ribulosa 1,5 bifosfato. También en el estroma del cloroplasto hay muchas enzimas. Una de ellas es la ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa. Como tiene un nombre bien largo, los biólogos le hemos puesto una chapa. La llamamos rubisco. La rubisco. La rubisco o ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa permite que el carbono del CO2 que entra justamente en la fase oscura de la fotosíntesis, este carbono se una a la pentosa de la ribulosa. Si a una pentosa tú le agregas un carbono más, se tiene que convertir en hexosa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si tú a una pentosa que tiene 5 carbonos le metes un carbono más, se debe convertir en una hexosa. Pero se forma la hexosa de verdad, ¿eh? Pero es muy efímera. Esa hexosa, al toque, se quiebra en dos por la mitad. Y el producto son 2 triosas fosfatos. 2 ácido 3 fosfoglicéricos. Así se llama esta molécula. Ácido 3 fosfoglicérico. 2. Porque son 6 carbonos, pues no se forman 2. Claro, estequiométricamente, en realidad no entra una molécula de ribuloso a 1,5, entran 6 moléculas. 6 moléculas de CO2, eso produce 12 moléculas de ácido 3 fosfoglicérico. 12. Esta es la primera reacción de la fase oscura de la fotosíntesis, catalizada por la rubisco. A partir de estas triosas fosfatos, usando el ATP producido en la fase lumínica y el NADPH producidos en la fase lumínica, se van a formar 1,3 difosfogliceratos, gliceraldehido 3-fosfato, varios compuestos. Y a partir del gliceraldehido 3-fosfato, se van a formar por estas reacciones que son muy complejas. Estas líneas negras necesitan varias reacciones. 2 gliceraldehido 3-fosfato se unen, se combinan, se hidratan, se reducen y finalmente producen glucosa o fructosa o galactosa o lactosa o sacarosa, etc. Moléculas orgánicas.
Esta reacción descubierta por Calvin Benson no sería un ciclo, sería solamente comenzaría acá y terminaría acá, pero se cierra. No todos los ácidos 3-fosfoglicéricos son gastados, no todos los glicéridos 3-fosfatos son gastados para producir moléculas orgánicas. Una parte de estos glicéridos 3-fosfatos son utilizados para, a partir de ellos, producir ribulosa 5-fosfato. Esto se llama vía regenerativa. Los biólogos le llamamos vía regenerativa. ¿Por qué? Porque parte de estas triosas fosfatos son usadas para producir esta pentosa, fosforilada en el carbono 5. Lo único que falta es fosforilada en el carbono 1 para que se convierta en ribulosa 1,5-difosfato. Y para eso se usa otro ATP, producido por la fase lumínica. Con este ATP, a la ribulosa 5-fosfato que se produce a partir del glicérido 3-fosfato, se le pone un fósforo en el carbono 1 y listo. Ya tenemos ribulosa 1,5-difosfato. Mientras el cloroplasto siga recibiendo agua, luz, CO2, va a seguir haciendo la fase lumínica, lo que le va a proporcionar ATP y NADPH y moléculas orgánicas. Estas ecuaciones que están acá en la parte derecha son estas de acá, complementarias, ¿ya? Es decir, este glicérido 3-fosfato, que viene que se puede convertir en ribulosa, están viendo ustedes, va a producir glucosa, va a producir aminoácidos, va a producir ácidos grasos, va a producir glicerina, a partir de los cuales se van, de la glucosa y otros, se va a producir glúcidos diversos, carbohidratos, a partir de los aminoácidos, proteínas, y a partir de los ácidos grasos, lípidos. Todo a partir de esta molécula, gliceraldehído 3-fosfato. Se forma ribulosa o se forman todas estas moléculas orgánicas. Por eso es que la fotosíntesis es una vía anabólica, porque produce compuestos orgánicos. Listo. Espero que les haya quedado claro. Vamos entonces a ver ahora un ejemplo de una vía catabólica, de una vía bioenergética. Ya les dije, les anticipé, íbamos a estudiar a la respiración celular. No sé si está la ecuación general de la respiración celular. Sí, está acá en la parte inferior. La respiración celular, si ustedes la analizan y tienen memoria de la anterior, de la fotosíntesis, dígame, ¿va a participar alguna pregunta? Ya. Si ustedes analizan esto recordando la ecuación general de la fotosíntesis, es al revés, ¿no? En la respiración celular se parte de una molécula orgánica, generalmente la glucosa, C6H12O6. En presencia de oxígeno y de agua, esta molécula se oxida, se quema, se combustiona. Esta flecha negra significa respiración celular. Es un conjunto de reacciones redox, de óxido-reducción. Esto, repito, significa respiración celular. ¿Y qué produce la respiración celular a partir de la glucosa? 6CO2. Claro, tienen que ser 6 porque la glucosa tiene 6 carbonos. 6CO2. 12 moléculas de agua. ¿Por qué se forma agua? Porque cuando la glucosa se oxida, libera electrones e hidrógenos. Esos electrones e hidrógenos los captura el oxígeno. Y cuando el oxígeno se queda con esos electrones e hidrógenos, se reduce a agua. El agua es un desecho de la respiración celular. Más energía. Es exactamente lo que pasa en cualquier combustión, ¿eh? Lo que pasa en el motor de un carro. Solamente que el carro no quema glucosa, lo que quema es gasolina, hidrocarburos. Esos hidrocarburos en el cilindro de un carro no se quemarían si no tuviera oxígeno. No hay combustión sin oxígeno. Claro, en el carro es una reacción de oxidación violenta, explosiva, produce fuego. En la célula, la reacción es fisiológica, lenta, catalizado por enzimas, suave, poco a poco, pero el efecto es el mismo.
El carro, por la oxidación de los hidrocarburos del petróleo y de la gasolina, bota CO2 también, pero produce fuego. Hay que refrigerar el motor si no se quema. En la célula ocurre exactamente lo mismo, pero mediado por enzimas. Suave, poco a poco, para que la célula no se queme. Pero se libera energía. La mayor parte de esta energía que se libera en la respiración celular es calor. A eso le llamamos calor metabólico. Por eso es que el cuerpo de un ser viviente es caliente, por esta energía que se va liberando. Parte de esta energía se convierte en ATP. Ahí está una ley de la termodinámica, ¿no? La segunda ley, que dice que en cualquier proceso de transformación de energía, la mayor parte se disipa y solamente una pequeña parte es aprovechada. Eso pasa acá. La mayor parte de la energía de la combustión de la glucosa se pierde como calor y una pequeña parte se aprovecha, se convierte en ATP. Entonces, son dos fenómenos opuestos, ¿no? Mientras que la fotosíntesis, partiendo de compuestos inorgánicos, forma compuestos orgánicos, la respiración, partiendo de un compuesto orgánico, lo quema, lo oxida, lo degrada y lo convierte en compuestos inorgánicos. ¿Pero por qué hace eso? Para obtener energía. Para obtener energía. ¿Quedó claro la idea, estimados alumnos, de lo que es la respiración celular? ¿Quedó claro, por favor? Sí, profesor. Muy bien. Y bueno, desarrollemos la respiración celular. Este fenómeno celular, este fenómeno metabólico también, ocurre en dos etapas, dos fases. Una primera etapa de la respiración celular ocurre en el citoplasma, más propiamente en el citosol. Se produce en el citosol. Todas las enzimas que permiten realizar este fenómeno llamado glucólisis están en el citosol. Y en esta primera etapa no participa el oxígeno. Este proceso es anaeróbico. Por eso es que algunos autores a esto, además de llamarle glucólisis, le llaman respiración anaeróbica, sin oxígeno. A través de la glucólisis, la glucosa se oxida parcialmente a dos compuestos orgánicos llamados piruvatos o ácido pirúvico. Es una oxidación parcial. Y esta oxidación de la glucosa hasta ácido pirúvico produce dos ATPs, dos míseros ATPs. Y muchos electrones e hidrógenos. Esta oxidación de la glucosa hasta piruvato libera varios electrones e hidrógenos. Como acá no está el oxígeno, tiene que haber un receptor de esos electrones e hidrógenos transitorio. Y ese es un cofactor enzimático llamado NAD. Nicotín, adenín, dinucleótido. NAD. El NAD, cuando acepta los electrones que vienen de la glucosa, se convierte en NADH, reducido. NADH. ¿Ya? Este piruvato tiene dos destinos. Si la célula recibe oxígeno, si hay oxígeno disponible, el piruvato se mete a esta organela. Esta organela que está de color marrón se llama mitocondria. Si hay oxígeno, el ácido pirúvico ingresa a la mitocondria. Y ya el piruvato metido en la mitocondria sufre todo este fenómeno llamado respiración aeróbica o respiración mitocondrial. Esta respiración aeróbico mitocondrial, a diferencia de la glucólisis, es aeróbica. Acá participa el oxígeno. Y también tiene dos etapas. El ciclo de Krebs y el transporte de electrones a través de la cadena transportadora de electrones. Estas dos etapas. Esto ocurre en la mitocondria. Ahora, si en la célula no hay oxígeno, si no le llega oxígeno a esta célula, el piruvato no entra a la mitocondria. El piruvato va a actuar como receptor
de los hidrógenos y electrones de los NADH producidos acá. ¿Recuerdan que les dije que se producen NADHs? Esos NADH ceden esos hidrógenos y electrones al ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico se reduce produciendo diferentes tipos de moléculas. A veces ácido láctico, a veces etanol, a veces ácido propiónico, a veces ácido butírico, etc. Esos fenómenos, también anaeróbicos, se llaman fermentaciones. Fermentaciones. ¿Ya? Repito, cuando no hay oxígeno, el piruvato desarrolla este fenómeno llamado fermentación. Pero cuando hay oxígeno, el piruvato se mete a la mitocondria y desarrolla esta segunda etapa de la respiración, llamado respiración aeróbica o mitocondrial. Bien, deshojemos un poquito más la primera etapa, la glucólisis o respiración anaeróbica, que ocurre en el citosol. Ya les he dicho, la glucólisis consiste en la oxidación de la glucosa hasta 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. La glucólisis también se realiza en 2 etapas. La primera etapa es la transformación de la glucosa a 2-gliceraldehídos 3-fosfatos. Esto suena a la fase oscura de la fotosíntesis, ¿recuerdan? Gliceraldehído 3-fosfatos. Se parece, ¿no? En esta primera etapa no se produce ATP, al contrario, se consume ATP. La conversión de la glucosa en 2-gliceraldehído 3-fosfatos gasta 2 ATPs, pasando por la formación previa de una fructosa 1,6-difosfato. ¿Ya? Acá hay gasto de ATP. Es en la segunda etapa de la glucólisis donde cada gliceraldehído 3-fosfato que se transforma en piruvato produce 2 ATPs. 2 ATPs, cada gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, este produce 2 y este 2, entonces son 4 ATPs. Como en la primera parte se gastaron 2 ATPs, 4 menos 2, el rendimiento neto es 2 ATPs. Por eso es que el balance de la glucólisis está acá en la parte de abajo. La transformación de la glucosa en 2 piruvatos produce 2 ATPs netos, 4 menos 2, 2, y 2 NADHs. Esto no se olviden, por favor. La glucosa va liberando electrones e hidrógenos en estas transformaciones. Y esos electrones e hidrógenos alguien los tiene que tomar. Los toma el NAD. Transformándose en NADH, reducido. NADH más H en realidad. 2. 2 ATPs y 2 NADH. ¿Recuerden eso? Bien. Y ya les he dicho. Estos piruvatos, si no hay oxígeno, si se mantienen las condiciones de anaerobiosis, entonces estos piruvatos aceptan los NADHs, los hidrógenos del NADH. Estos NADH les gusta estar así oxidados, ¿eh? Cuando están como NADH están intranquilos, están fastidiando. Esto es imaginario, por supuesto, pero se lo digo para que me entiendan. Están como, por favor, ¿a quién le entrego? ¿Quién me acepta estos malditos hidrógenos? Por favor, ¿a quién le entrego? Están friega y friega. Entonces los piruvatos se hartan y le dicen, oye, compadre, ¿sabes qué? Dámelos. Ya, dámelos a mí. En anaerobiosis, cuando no hay oxígeno. Entonces el piruvato se asa y les dice a estos NADH, ya, dámelo a mí, pues ya, dámelo. Y los NADH le dan al piruvato y quedan como NAD, se quedan tranquilos. Vamos a ver si está por acá. Sí, pues acá está. Ya, fíjense. Entonces, por ejemplo, en la famosa levadura que estudió Pasteur, la Saccharomyces cerevisiae, que hasta ahora usamos para producir etanol, las fábricas que producen etanol a partir de la melaza de la caña que tiene glucosa, utilizan esta levadura Saccharomyces. Las industrias que producen vino, las industrias que producen cerveza, siguen usando esta levadura. Esta levadura, por glucólisis, convierte la glucosa en 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos tienen una enzima, la levadura que se llama piruvato de carboxilasa. Esa enzima le quita a cada piruvato un carbono, o sea, produce 2 CO2.
Si al ácido pirúvico que tiene 3 carbonos le quitas un carbono, lo conviertes en ácido acético. Entonces, la piruvato de carboxilasa transforma cada piruvato en 2 acetaldehídos. Un aldehído del ácido acético. Estos acetaldehídos son los que aceptan los hidrógenos del NADH. Vean ustedes la flecha. Como esto tan friega y friega, dicen, dámela a mí. Entonces, estos hidrógenos van al acetaldehído. Con lo cual el NADH queda como NAD, contento, feliz. Y el acetaldehído que acepta los hidrógenos del NADH se reduce y se convierte en etanol. Esta enzima que cataliza esta conversión de acetaldehído a etanol se llama alcohol deshidrogenasa. Entonces la levadura, cada molécula de glucosa que lo convierte en 2 moléculas de etanol. Si es del jugo de uva, este etanol se mezcla con los taninos, los néctares del uva y se convierte en vino. Si es cebada, cerveza. Hay bacterias que tienen otro mecanismo enzimático, pero realizan otra fermentación diferente. También, por glucólisis, convierten a la glucosa de la lactosa en piruvato. Por ejemplo, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus lactis, ¿no? Y cada piruvato, estas bacterias tienen una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, que convierten al piruvato, o sea, el piruvato acá directamente acepta los hidrógenos del NADH y se reduce al ácido láctico. Es por eso que estas bacterias acidifican la leche, pues. La leche la convierten en leche vinagre, lo que le llamamos yogur. Y ocurre que algunas de nuestras células también tienen esta lactato deshidrogenasa. Cuando por ejemplo, las células musculares, si no le llega suficiente oxígeno, la glucosa la transforman en lactato. Primero en piruvato, igualito que esta bacteria, y el piruvato lo convierten en ácido láctico. El ácido láctico es tóxico, hace que el músculo se quede contraído, y eso nos da dolor, el famoso calambre. ¿Ya? O sea, cuando no hay suficiente oxígeno para el músculo produce fermentación láctica y se acalambra. Fermentación alcohólica, fermentación láctica. Pero cuando hay oxígeno, entonces el piruvato, ni tonto ni perezoso, ¡pac!, se mete a la mitocondria. Ya produjo 2 ATP por la glucólisis, ¿no es cierto? Ya produjo 2 ATPs. ¡Pum!, se mete, los 2 piruvatos se zampan a la mitocondria. Acá en la membrana de la mitocondria hay una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Esa piruvato deshidrogenasa, al piruvato le quita un carbono, o sea, acá se produce CO2 y ácido acético. Y el ácido acético se combina con una molécula que se llama coenzima A. Se convierte en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, que vamos a ver a continuación. Y este ciclo de Krebs, al igual que la glucólisis, produce por cada acetilcoenzima A un ATP. Como son 2 acetilcoenzima A, porque son 2 piruvatos, produce también 2 ATPs. Y produce muchos NADHs, muchos, acá vamos a ver. Estos NADHs ceden esos electrones hidrógenos ya no al piruvato, porque están acá dentro de la mitocondria, a la cadena transportadora de electrones. Y estos electrones, cuando pasan por esta cadena transportadora de electrones, producen un montón de ATPs. Un montón de ATPs. ¿Aló? Sí, Fátima. No, solamente rendir tu examen. Vas a sustentar cómo has desarrollado esas preguntas que te hemos dejado. ¿Ya? Y es mañana. Ahorita estoy en clase. Chao, Fátima. Ya, ok. Entonces, esta cadena transportadora de electrones produce un montón de ATP. Miren ustedes, 32 a 34. O sea, es una ganancia increíblemente, ¿no? Grande. Entonces, miren ustedes cuánto ha ganado la célula eucariótica teniendo mitocondria, pues, ¿no? Antes, cuando no tenía mitocondria, solamente producía 2 ATPs míseros por cada glucosa convertida en piruvato. Hoy en día, con la mitocondria, produce mucho ATP. ¿Ya? Es una ganancia. Bien, vamos a analizar primera reacción. Ya les he dicho, cuando el piruvato
entra a la mitocondria, la piruvato deshidrogenasa le quita un carbono al piruvato y lo convierte en acetilcoenzima A. CO2 y un NADH. Este acetilcoenzima A, acá está, se mete al ciclo de Krebs, sus dos carbonos, porque es ácido acético, bota la coenzima A, se queda solo el ácido acético, estos dos carbonos se unen a esta molécula del ciclo de Krebs que se llama oxalacetato. 4 más 2 producen una molécula que se llama ácido cítrico, citrato. Esta es la primera reacción. Hay una enzima acá que se llama citrato sintasa, que cataliza la unión de estos dos carbonos al oxalacetato para formar citrato. Y a partir de acá ocurren un montón de reacciones redox, de óxido de reducción. Vean, una, otra, no lo voy a describir porque no hay tiempo, ¿ya? Para terminar en oxalacetato. Mientras hay oxalacetato y siga habiendo glucólisis, van a haber más acetilcoenzima A, siempre y cuando hay oxígeno. Se va a formar más citrato y esto da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por eso se llama ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo de Krebs? 1. Como el piruvato tiene 3 carbonos, los 3 carbonos tienen que convertirse en CO2. El primero ya se convirtió acá. Pero en el ciclo de Krebs, el segundo se libera acá y el tercero acá. Ahí están los 3 carbonos de la glucosa, los 6 carbonos de la glucosa. 1, 2 y 3. Como son 2 piruvatos, 6 CO2. Por otro lado, los electrones que se van quedando acá se van siendo tomados por NAP y se van convirtiéndose en N. Ahí está, NAP se convierte en NADH. Otro NADH. Otro NADH. Además, también se produce otra molécula, FADH2. Y ya les he dicho, cada piruvato cuando entra al ciclo de Krebs produce un ATP. Como son 2 piruvatos, 2 ATPs. Eso está acá, ¿no? Ahí está. Ciclo de Krebs, 2 ATPs. Estos NADHs y estos FADH que están dentro de la mitocondria, ya les he dicho, ceden estos hidrógenos y electrones a esto, a la cadena transportadora de electrones. ¿Cómo se parece esto al tilacoide del cloroplasto? No, solo que acá no es tilacoide, acá es membrana interna de la mitocondria, cresta mitocondrial. Igualito que en el tilacoide están embebidos los pigmentos fotosintéticos, las transportadores de electrones, acá está la cadena transportadora de electrones. Deshidrogenasas ligadas a grupos nicotinamídicos, flavoproteínas, ferrosulfoproteínas, coenzima Q, ¿no? Citocromo C, citocromo B, citocromo C, citocromo A. Y acá está nuestra amiga, ya la vimos, la ATP sintasa. Miren ustedes. Los electrones corren por acá, por la cadena transportadora de electrones, pero los protones están acá. La ATP sintasa los va chupando y cuando los protones pasan hacia adentro, se genera ATP. Como acá participa el oxígeno, a este fenómeno los biólogos le llamamos fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. ¿Cómo le llamamos a este fenómeno en la fase lumínica de la fotosíntesis? Fotofosforilación. ¿Recuerdan? Acá le llamamos fosforilación oxidativa. Entonces, hay 3 puntos donde esto genera ATP. Uno es acá, este es un punto, este otro segundo punto es acá y el tercer punto es acá. Es decir, por cada par de electrones que bombea cada NADH, se van a generar estos 3 ATP. Acá está, por acá. 1, 2 y 3. Cuando es el FADH el que bombea electrones a esa cadena transportadora de electrones, no empieza desde acá, sino desde acá. O sea, solamente produce un ATP acá y otro ATP acá. Este no lo produce. Entonces podemos sacar la cuenta. Fíjense. Cada NADH produce 3 ATPs. ¿Cuántos NADH tenemos en el ciclo de Krebs? 1, 2, 3 y el primero 4. 4 por 3, 12. ¿Cuántos ATP produce el FADH2? 2. 12 más 2, 14. Más este ATP de acá, del propio ciclo de Krebs, 15. Cada piruvato produce 15 ATPs. Pero como son 2 piruvatos, 15 por 2, 30 ATPs.
más 2 de la glucólisis, 32 ATPs. Por eso sale esto de 32. Pero ¿recuerdan ustedes que hay 2 NADH que se formaron en la glucólisis? Estos de acá. ¿Están fuera de la mitocondria? Entonces, la célula ha desarrollado un sistema que se llama sistema lanzaderas. Este sistema de lanzaderas agarra a estos 2 NADH producidos estos de acá, en la glucólisis, y los mete a la mitocondria. Si es el sistema del glicerol 3-fosfato el que mete estos 2 NADH de la glucólisis a la mitocondria, se producen 4 ATPs adicionales. ¿Cuánto sumamos? 32 más 4, 36. Pero si es el sistema del malato aspartato, produce 6 adicionales. 32 más 6, 38. Por eso es que decimos que la respiración mitocondrial produce de 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Ya? Si ustedes hacen un balance de esto, ya les he dicho, 30 del ciclo de Krebs, más 2 que bombea la cadena transportadora, más 2 del propio ciclo de Krebs, 32. ¿No? Perdón, 30 considerando eso, más 2 de la vía glucolítica, 32, más 4 o 6, 36 o 38. ¿Ya? Listo. Espero que les haya quedado claro. Espero que les haya quedado claro. ¿Es así? ¿Es así, estimados alumnos? Sí, profe. Ok. Y para finalizar mi clase, ¿hasta qué hora tenemos clase? Hasta las 11:55, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya, o sea que no tengo que calcular mi tiempo. Finalmente, para terminar esta clase, hay otro concepto que se cruza con esto que acabamos de estudiar. Hemos estudiado fotosíntesis y hemos estudiado respiración celular. Sin embargo, esto ustedes lo saben, también se suele hablar de respiración a un proceso que es totalmente diferente. A ver, lo que voy a hacer en este momento. Tomo aire, boto aire. Eso también es respiración. Tomo aire, boto aire. Lo hacen los animales, todos. Lo hacen las plantas, lo hacen las bacterias, lo hacen los hongos, todos. A eso también le llamamos respiración. Pero para diferenciarla de la respiración celular, que es un proceso metabólico, a esta segunda respiración le llamamos respiración orgánica. O un título más adecuado, intercambio de gases. Intercambio de gases. Todos los seres vivos realizamos este proceso. Respiración orgánica. Intercambio de gases. Todos. Hemos visto que hasta la planta, a través de los estomas. La planta no tiene sistema respiratorio como los animales, pero necesita oxígeno. Ese fenómeno que acabamos de describir, respiración celular, también lo hace en la célula vegetal. El ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, lo hace la planta, es aeróbica. Los animales también. Entonces las plantas absorben aire con oxígeno a través de los estomas. Los insectos tampoco tienen sistema respiratorio, no tienen pulmones. Los insectos tienen unos tubitos que se llaman tráqueas. Y esta abertura que está hacia el lado lateral del insecto se llaman espiráculos. Espiráculos, ¿ya? A través de los espiráculos el insecto toma aire. El aire cargado de oxígeno entra por la tráquea. Vean cómo se ramifica la tráquea. Dejan el oxígeno en los tejidos. Recogen el CO2 y a través de estos filamentos de la tráquea salen por la tráquea hacia el exterior. O sea que el insecto toma aire por los estigmas y bota CO2.
Los anélidos, estos gusanos, lo hacen a través de la piel. Pero el proceso es igualito. Toman aire con oxígeno y botan CO2, producto de la respiración celular. Los animales acuáticos utilizan las branquias. Las branquias son órganos que le permiten absorber el oxígeno disuelto en el agua y transportarlo al sistema circulatorio, ¿no? Branquias externas, como en el caso de los anfibios, o branquias internas, como en el caso de los peces. ¿Ya? Bueno, esto después es lo que se llama respiración orgánica o intercambio de gases. Los seres humanos, como los vertebrados, tenemos un sistema respiratorio pulmonar. Pulmonar. Entonces vamos a describir brevemente el sistema respiratorio humano. ¿Ya? Nuestro sistema respiratorio, que vamos a usarlo como modelo de sistema respiratorio pulmonar, está formado por los siguientes órganos. Este de acá se llama laringe, es un órgano cartilaginoso, es como un embudo, la laringe. Este órgano se extiende a este otro que se llama la tráquea, que es de la misma naturaleza que la laringe, y está tapizado por una mucosa, ¿no?, de epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. La tráquea se bifurca en dos ramas, se mete dentro de la cavidad torácica y se bifurca en dos ramas. Cada rama se llama bronquio, y los bronquios se ramifican dentro de cada pulmón. Los pulmones son los órganos más importantes del aparato respiratorio. Como los pulmones comparten el espacio de la cavidad torácica con el corazón, que está ligeramente orientado hacia la izquierda, hace que el pulmón izquierdo sea más pequeño que el pulmón derecho. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo tiene lóbulo superior y lóbulo inferior, no hay lóbulo medio, por el espacio que le quita el corazón. A los pulmones, además de los bronquios, que lleva el aire que tomamos por la boca o por las fosas nasales, pasan por la laringe, la tráquea, los bronquios y llegan a estas cavidades. Los bronquios terminan a unos tubitos delgadísimos llamados bronquiolos, que terminan en un montón de bolsitas. Cada bolsita se llama alveolo pulmonar. Y este paquete de alveolos se llama sacos alveolares. Sacos alveolares. O sea que el aire que tomamos, finalmente, su destino final es acá, los alveolos pulmonares. Pero ustedes saben que a cada pulmón le ingresa una arteria pulmonar. Esa arteria sale del corazón, del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale una arteria, que se llama arteria pulmonar, que se bifurca en dos ramas. Una entra al pulmón derecho y la otra rama al pulmón izquierdo. ¿Qué tipo de sangre llevan estas arterias? Sangre venosa, sangre cargada de CO2. Esas arterias se ramifican junto con los bronquiolos y finalmente terminan como una arteriolita delgadísima, la cual cuando llega acá a los sacos alveolares se capilariza, se convierte en capilares. El capilar es un vasito delgadísimo, tiene una sola túnica, una sola capa. Es a través de estos capilares sanguíneos que el oxígeno del aire, por diferencia de concentración, pasa a la sangre, porque hay más oxígeno en la luz alveolar que dentro de la sangre. La sangre no tiene nada de oxígeno. Así que el oxígeno difunde de la luz del alveolo al capilar sanguíneo. Y con el CO2 pasa lo contrario. La sangre está cargada de CO2 y el aire tiene poquísimo CO2. Así que el CO2 sale. Por lo tanto, la sangre venosa, aquí en el alveolo, se convierte en sangre oxigenada. Hay una proteína en los glóbulos rojos que se llama hemoglobina, que captura ese oxígeno, se convierte en oxihemoglobina, de color rojo intenso. Estos capilares se reconstituyen y forman venitas, venulitas. Esas venulitas, juntamente con los bronquiolos, se van juntando y finalmente de cada pulmón salen 2 venas pulmonares llenas de sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada de los pulmones va a través de las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo, aurícula izquierda.
El corazón izquierdo, a través del ventrículo, que saca por la arteria aorta esa sangre oxigenada y la reparte por todo el cuerpo. Cuando llega a los tejidos del cuerpo, la situación es distinta acá. En los capilares hay abundante oxígeno, en los tejidos hay cero oxígeno. El oxígeno sale a los tejidos para oxigenar, para que vaya a la mitocondria y haya respiración aeróbica mitocondrial. Y el CO2, producto de esa respiración, ingresa a la sangre. Entonces, en los capilares de los órganos, la sangre se vuelve nuevamente venosa. Sangre cargada de CO2. Esas venas retornan la sangre al corazón derecho para que la arteria pulmonar lleve esa sangre venosa de nuevo a los pulmones y así sucesivamente. ¿Ya? El oxígeno viaja ligado a la hemoglobina. El CO2 sí tiene diferentes formas de viajar. Una parte viaja pegado a la hemoglobina, se llama carbamina-hemoglobina, cuando la hemoglobina está unida al CO2. Otra parte se convierte en carbonatos. Y otra parte del CO2 viaja simplemente disuelto en el plasma sanguíneo. ¿Ya? Ahora, la fisiología, la dinámica respiratoria. La caja torácica, la cavidad torácica tiene una presión negativa respecto a la presión atmosférica. La presión atmosférica en el aire es de 1 atmósfera cuando estamos a nivel del mar. O sea, 760 milímetros de mercurio. Es el peso del aire sobre la Tierra. ¿Ya? 1 atmósfera. Pero la presión acá dentro de la caja torácica es menos 40 milímetros de mercurio. Negativa. Entonces, nuestro sistema respiratorio está diseñado para que cuando los músculos respiratorios, este de acá, el diafragma, los intercostales, se contraigan, la caja se ensancha. Y como hay una diferencia negativa, eso hace que el aire ingrese por simple diferencia de presión. A eso le llamamos inspiración. Los pulmones se llenan de oxígeno, de aire. ¿Ya? Cuando los músculos nuevamente se distienden, se dejan de contraer, la caja torácica nuevamente reduce su volumen. Es como si tuviéramos los pulmones como globos de aire y ahí las paredes los están presionando. Se desinflan. Eso se llama expiración. Entonces, nosotros lo hacemos, ¿no? Inspiración, expiración. Nunca los pulmones se quedan vacíos de aire. Siempre hay un aire residual que queda acá. La diferencia entre el volumen total de aire que contienen los pulmones menos el aire residual que queda, le llamamos capacidad respiratoria. Y obviamente varía de un individuo a otro, por diferentes motivos. Una persona que hace ejercicio, que es dinámica, tiene mayor capacidad respiratoria que una persona sedentaria, etc. Listo, muchachos. Con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Vamos ahora a revisar el cuestionario correspondiente. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo el cuestionario, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces trabajemos. Primera pregunta. En el fondo del mar, en los manantiales calientes, ¿saben ustedes que en el fondo del mar, en las fosas abisales, 10, 12 kilómetros de profundidad, la tierra se abre? Son como volcanes. A eso le llaman manantiales calientes. Ahí viven seres vivos, unicelulares, bacterias, que utilizan dióxido de carbono como fuente de carbono y emplean compuestos inorgánicos como fuente de energía. ¿Se acuerdan lo que les dije? Quimiolitotrofía. Indiquen la alternativa correcta respecto a dichos organismos. ¿Cuál es la respuesta entonces, muchachos? Una bacteria que vive en esas profundidades, ¿qué tipo de nutrición tiene? ¿O cuál es su característica? A, B, C o D. La C, profe. Claro, son autotróficos, pues. Y para ser más exactos, quimiolitotróficos. Son autotróficos y además son quimiolitotróficos. Son capaces de sintetizar moléculas orgánicas
a partir de compuestos orgánicos. ¿Ya? Muy bien, vamos a la segunda pregunta. En la fase luminosa se forman dos moléculas que ayudan a obtener compuestos orgánicos reducidos durante la fase oscura. Ajá. Para formar una de estas, ¿cuáles son esas moléculas que ayudan a obtener compuestos orgánicos reducidos? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Hasta ahí nomás ya ustedes tienen la respuesta. Claro. ¿Es el ATP o el NADPH? Hay dos productos de la fase lumínica que se usan en la fase oscura, ATP y NADPH. ¿Cuál es el compuesto que ayuda a obtener compuestos orgánicos reducidos? ¿El ATP o el NADPH? El NADPH. Claro, el NADPH. Y para formar un NADPH, ¿qué se necesita? NADP e hidrógeno, ¿cierto? ¿Sí o no? Nada, profe. No. Ah, hay chuma. Y nos faltó los electrones. Ah, pues la A. Yo también me había palteado. ¿Te acuerdas tú que van al NADP electrones del P700, hidrógenos del agua? ¿Te acuerdas? Entonces es hidrógeno y electrones. Hidrógenos y electrones. Y NADP. La respuesta es la letra C. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta número 3. En un experimento se ha marcado con fluorescencia, o sea, es una forma de colorear alguna molécula para saber dónde se ubica, ¿no? Se ha marcado a las enzimas que participan en el ciclo de Calvin-Benson para visualizar y determinar dónde se lleva a cabo el ciclo de Calvin-Benson. La pregunta es, claro, en el estroma. En el estroma. El estroma queda coloreado de fluorescencia, ¿no es cierto? Porque ahí se realiza el ciclo de Calvin-Benson. Claro, la respuesta es la letra B. Ahí está. Pregunta número 4. En un laboratorio de botánica se realiza un experimento para impedir la formación de compuestos orgánicos mediante la inhibición de la ATP sintasa, por donde vuelven los protones hacia el estroma durante la fase luminosa. ¿Qué proceso de la fase oscura se ve afectado directamente por esta inhibición? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La fosforilación de la ribosa fosfato. La fosforilación de la ribosa fosfato. ¿Ya? Ahí está, la letra C. Pregunta número 5. Se ha determinado que los gases que se emanan producto de la combustión afectan a las plantas, debido a que estos compuestos evitan que la luz sea captada eficientemente por ellas. ¿Cuál sería la explicación más adecuada para dicho efecto? ¿Qué compuestos son los que quedan impedidos de hacer su trabajo? Preguntas difíciles, ¿ah? ¿Se acuerdan que quiénes son los que liberan los electrones para que se genere todo ese fenómeno? El P700. D. Claro, la letra D, ¿no es cierto? Los gases afectarían a nivel de los complejos P700 y P680. Esa es la respuesta, estimados alumnos. Letra D. Pregunta número 6. Los animales, a diferencia de las plantas, tienen una nutrición que consiste en la ingesta de materia orgánica compleja. Por otro lado, los hongos se alimentan de materia orgánica muerta, mejor en descomposición. En relación a ello, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marque la alternativa correspondiente. ¿La nutrición de los hongos es autótrofa? No, es heterótrofa. Entonces es falso. ¿Los vertebrados tienen una alimentación holozoica? Sí. ¿Las algas son organismos autótrofos? Sí. O sea, FBB. La respuesta es la letra. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, bro. Pregunta número 7. En un laboratorio de fisiología vegetal se está estudiando cómo la fotosíntesis es afectada por la pérdida de funcionalidad de los estomas en la planta. Para tal fin, se estudian dos plantas de la misma especie bajo las mismas condiciones, con la única diferencia que una de ellas presenta sus hojas cubiertas
con una capa impermeable de vaselina y la otra no. ¿Qué se puede inferir de dicho experimento? ¿Cuál de las dos perderá capacidad fotosintética? ¿La que está cubierta o la que está descubierta? La planta con vaselina presentará menor tasa fotosintética, ¿no es cierto? Ya, muchachos, entonces ya no me queda mucho tiempo, me queda apenas un minutito y menos tal vez, así que a partir de la pregunta 8 le voy a dar la clave solamente, ¿ya? Pregunta número 8, C de Carlos. Pregunta número 9, D de dedo. Pregunta número 10, A de Aurelio. Pregunta número 11, B de bueno. Pregunta número 12, A de Aurelio. Pregunta número 13, C de Carlos. Pregunta número 14, A de Aurelio. Y la pregunta número 15, B de bueno. 11:54, prácticamente 11:55. Con eso terminamos nuestra clase de hoy.